Muy buenas tardes, estoy acá en el stand de los hermanos paraguayos y ahora estoy justamente con el señor Monín, un poeta paraguayo. ¿Cómo nació el Emblemas de mi alma, que se llama tu libro? Emblemas de mi alma nació, vamos a decirle, de esa rabia, ¿verdad? Que muchos paraguayos dejaron a un lado, el amar a la patria. Descubrí esta vocación de escribir a los 13 años. Aparte de tus ganas, ¿tuviste otras personas que te ayudaron? Me hiciste recordar a mi profesor de literatura. En mi época de colegio escribí un poema que se llamaba Árbol. Y entonces el profe me dijo que lea poemas, porque según él me dijo que tengo talento y capacidad para escribir poemas. Eso es importante porque ahí nos están viendo seguramente mucha gente lectora, mucha gente que se quiere animar a escribir. Hay dos formas de escribir. Sí. Uno es leyendo libros y el otro es escribiendo y luego te pones a leer. Los dos son válidos. Dentro de la poesía no hay secreto, no hay receta. Cómo te viene, vos escribís. Luego con la lectura y más lectura y más lectura, tu obra se va puliendo. Eso es lo extraordinario de la poesía. Es algo terapéutico. Es como una forma de escapar. Y también ayuda a que uno se sane. Yo tengo un caso de un amigo, él se curó de cáncer escribiendo. Cada poema es una parte de él. Él ya dio por hecho que moría, pero él dijo que no, porque él empezó a escribir, a escribir, a escribir, y cuando más escribía, él más vivía. Y sería bueno que él venga un día acá en Goya, para que la gente conozca su testimonio de vida.